tema político en Colombia nos jodió a los empresarios. El presidente actual pues, es un caos. Cuando uno realmente se toma el tiempo de entender cuál es ese diferenciador de tu marca, de tu producto, de tu podcast, que te hace distinto en el mercado, es ese diferenciador de donde nos agarramos para luego contar una historia y luego aterrizarla y bajarla a cómo se ve esa marca, cómo se comunica esa marca. Yo me quejaba mucho de la desconexión entre la academia y la realidad. Y el camino de ser artista es también un camino independiente, porque tú no eres artista y entras a trabajar para una empresa de artistas y te vuelves artista. Lo más desafiante yo creo que ha sido hacer empresa y ser líder. Qué vaina tan difícil. Empezamos con la que era mi socia, con Natalia, a venderle cuentas de redes sociales a empresas. 2014. Nadie tenía cuentas en Instagram ni en Facebook. Todo el mundo era como, ¿quién va a querer seguir una cuenta de comida? Y yo como, créanme, Didi fue mi primer empujón a México, porque así como me dio el dulce, me lo quitó. Yo no creo que el branding sea un logo y unos colores y un eslogan. Mi sueño máximo es convertir a Colombia y a América Latina en el paraíso creativo del mundo. La carrera de artista es usted contra usted. No se mida contra el resto, porque ¿cuántos artistas hay y cuántos artistas triunfan? Bienvenidos todos a un nuevo episodio en el podcast de la Academia del Éxito. El día de hoy tenemos a una gran invitada, tenemos a Valentina Giraldo de la Valentina Design, una persona que realmente cuando estuve investigando mucho sobre su historia me asombró la creatividad que tiene y cómo ha construido cientos de marcas a lo largo de varios países en el mundo y la verdad quiero que explotemos al máximo su creatividad. Vale, bienvenida al podcast. Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar acá. Vale, inicialmente para los que no te conocemos me gustaría preguntarte quién es Valentina Giraldo. Diseñadora, artista, periodista, creativa, curiosa. Yo creo que muchas veces nos limitamos a decir qué es lo que hacemos para describir lo que somos. Y si bien hoy soy fundadora de La Valentina hace 10 años y medio, soy una cantidad de cosas más que creo que es justamente lo que me alimenta la creatividad, que es a lo que me dedico. Yogi, apasionada del arte, me encanta escribir, eh, tengo que hacer deporte todos los días para no enloquecerme y entonces empieza ahí a formarse realmente, creo, la descripción de quién soy. Y mira que, oye, no sabía lo del deporte. Te cuento que hace un año, en el 2024, hice un reto súper loco. Se llamaba el reto de los 366 días y fueron 366 días haciendo ejercicio todos los días. Lo variaba siempre, pero lo mostraba en vivo, lo publicaba en vivo. Entonces, eso la verdad es que creo que me ayudó a cambiar mucho mi mentalidad. Creo que el cambio físico no fue lo más importante que tuve, sino realmente como el tema de la mentalidad. Entonces, qué chévere que podamos conectar por ese lado. Y me gustaría preguntarte lo siguiente, porque cuando yo estaba investigando sobre tu trayectoria, algo que yo vi y yo dije, sí o sí, Valentina es experta en esto, es en marca, es en creación de marca y cómo hacer una marca que sea inolvidable. Y justamente me gustaría preguntarte un poco sobre esto. ¿Qué tienen esas marcas que las hacen inolvidables? Mira, Santi, yo creo que eh, lo que tienen es que son realmente genuinas y auténticas a la razón por la que nacieron, a los valores que tienen, que no están buscando copiarse de algo que está haciendo alguien más, que no están simplemente yéndose por tendencias. Yo creo que una marca que realmente es una marca difícil de olvidar es esa que se construyó, obviamente en colaboración con los dueños de la empresa o del producto, los que la manejan, y con mucha claridad de qué es lo que están persiguiendo. Es decir, más allá de yo quiero vender más, porque es un reto, una meta que todos los que llegan a nosotros llegan y nos dicen, hola, vale, yo vengo acá porque quiero vender más. Y es como, no, a ver, uno no puede salir a la calle y decir, hola, soy el mejor haciendo esto, entonces quiero vender más, o hola, quiero vender más, entonces por eso voy a vender más. Y yo creo que hay una gran confusión con las personas que hablan de marca o que hacen marcas, que piensan que por decir que son los mejores o que por decir que necesitan vender más, van a vender más. Entonces, parte del trabajo que
hacemos nosotros es realmente entender qué es lo que los mueve. O sea, qué es eso que realmente es el diferenciador en el mercado y no puede ser el producto y no puede ser el precio. Es que mi producto es el mejor, tengo el mejor hotel, tengo la mejor hamburguesa, tengo la mejor fintech, tengo el mejor festival, tengo la mejor banda, tengo... Todo el mundo cree que tiene lo mejor y es más, uno partiendo de ese lugar hace lo mejor que puede por su producto o su servicio, ¿estamos de acuerdo? Pero si uno sale a decir eso en un mar donde todo el mundo cree que es el mejor en lo que hace, ¿está diciendo algo diferente? Cero. Entonces, parte de cómo empezamos los proyectos y creo que es una parte como indispensable de después, que esos proyectos después sean exitosos desde un lugar de marca y de comunicación, ojo, porque también creo que para que una marca realmente sea inolvidable se necesitan una gran gestión y administración de la empresa o compañía, lo que sea, y también un tema de ventas que tiene que estar alineado, perdón, de producto que tiene que estar alineado con lo que yo después salgo y digo que estoy vendiendo, ¿no es cierto? Si no están esas dos cosas, podemos crear la marca que sea espectacular y pues si la empresa no funciona o si el producto es pésimo o si la gestión administrativa de la empresa no da para mantener la empresa a flote, pues no hay marca que aguante eso. También creo que es súper importante tenerlo muy claro, porque entonces después la gente piensa que porque hice una marca espectacular, ya con eso la voy a reventar. Y yo de verdad estoy convencida que se necesitan, en mi mirada, esas tres cosas. Mercadeo, marca, todo lo que tiene que ver con comunicación, gestión administrativa, sin lugar a dudas, y producto. Y es cuando hay una conexión entre esas tres que uno puede potencialmente crear una marca increíble. Ahora, volviendo a qué es lo que los hace diferentes, cuando uno realmente se toma el tiempo de entender cuál es ese diferenciador de tu marca, de tu producto, de tu podcast, eh, que te hace distinto en el mercado, es ese diferenciador de donde nos agarramos para luego contar una historia y luego aterrizarla y bajarla a cómo se ve esa marca, cómo se comunica esa marca. Pero para que realmente una marca sea difícil de olvidar, creo yo, o estoy convencida, pues, que tiene que haber algo que la hace distinta. Por eso también decimos que nosotros no brandeamos productos, nosotros brandeamos marcas, porque el producto puede cambiar, puede evolucionar, puede lo que sea, y yo no me puedo haber amarrado únicamente al producto, tengo que haber creado algo que vaya más allá de eso. Oye, te acabaste de tirar unas perlas Ah. duras para la audiencia. Gracias de verdad por eso. Y quiero que vayamos un poco a los orígenes. ¿De dónde nace tu pasión por el diseño, por el arte? ¿Y en qué momento decidiste convertirlo en un negocio? Mira, yo creo que desde que tengo memoria era la típica niña que en el colegio andaba con la falda del uniforme siempre llena de pintura. eh, Desde que tengo memoria me interesa todo lo que tiene que ver con creatividad y es más, como que eso es lo que vivo, lo que respiro, lo que sé, la facilidad que he tenido siempre. A los 11 años, mi mamá creo que me cambió la vida sin darse cuenta que me la estaba cambiando porque me dijo, llegué un día a la casa y me dijo, Valen, ¿tú quieres tener internet en la casa? Y le dije, obvio, normal, o sea, como el aire que respiro, ¿sabes? Como porque estoy viva, me lo merezco, ¿sabes? Y me dijo, ah, bueno, porque lo vas a pagar tú de ahora en adelante, 11 años. Y yo como, ¿qué? ¿Cómo que lo voy a pagar yo? Y me dijo, sí, ya está cancelado, es más. Y yo como, casi me muero, me acuerdo, lloré, pataleé, me agarré con ella, le dije todo, y me dijo, tú, you'll figure it out. Y me acuerdo como a la semana íbamos caminando por la 85 y yo vi a un artesano haciendo cosas con unos alicates y unas shakiras y unos pepitas y dije, préstame 100.000 pesos y, y yo puedo hacer eso. Y entonces empecé a hacer aretes y los empecé a vender en el colegio, obviamente contrabandeados porque no se puede vender en el colegio, que todavía no entiendo por qué no se puede vender en los colegios, o sea,
cosas así sanas, creo que es un incentivo para los pelados a hacer cosas interesantes. Pero me acuerdo que yo llegaba al colegio como hippie y sacaba del bolsillo del blazer una tela que desdoblaba llena de aretes y vendía en el colegio. A la semana le pagué el internet a mi mamá y al mes le dije, ah, mira, y esto me alcanza para pagar la administración de la casa. Y mi mamá como, ¿qué? Y yo creo que ese momento fue demasiado importante en mi vida porque me enseñó muchas cosas de negocios sin saber que las estaba buscando. Por ejemplo, me enseñó que tenía que ser amable con todo el mundo porque si era antipática con alguien, no importa qué tanto le gustaran los aretes que yo vendía, no me los iba a comprar ni muerto. Me enseñó que tenía que fiar porque las niñas se antojaban de los aretes, pero no siempre tenían la plata. Entonces, si yo me perdía ese momento caliente de compra, ya el otro día ya no estaban antojadas. Entonces los fiaba y me pagaban el otro día. Aprendí que tenía que vender en números que fueran los números de los billetes. Entonces yo tenía aretes de 2.000, de 5.000 y de 10.000. Eh, y esas lecciones creo que me moldearon mucho la cabeza de claramente una persona creativa, manual, crafty, a también una persona que podía transformar eso en un negocio. Entonces yo creo que mi negocio nació mucho antes de que realmente naciera. Nació con esa primera chispa de intención de hacer plata a punta de creatividad. Y eso fue en el colegio. Luego en la universidad empecé estudiando diseño en los Andes. Odié diseño. Primer semestre, pobres los que estaban estudiando conmigo porque era una Grinch, odiaba, entonces peleaba con todos los profesores. Entonces decidí que iba a estudiar también arte, entonces empecé a estudiar artes plásticas en el segundo semestre. Y yo, en realidad, la razón por la que yo empecé a estudiar diseño era porque quería ser periodista de moda. Y, y entonces empecé a estudiar en los 11 una cosa que se llama una opción en periodismo. eh, y entonces empecé a hacer todo. O sea, vivía extracreditada hasta aquí, pero fue increíble porque eso me abrió la cabeza de todas las formas de creatividad distintas. Entonces estudiaba diseño que venía de un lugar mucho más estratégico, mucho más de entender al consumidor, de aprender por qué cualquier cosa que yo hago desde el diseño tiene que servir un propósito para alguien que hay detrás. Luego desde el arte era completamente distinto porque era el arte desde su naturaleza busca expresar y es más, no busca ser comercial. Ser comercial es como el anti-arte. Entonces había una contradicción en eso, una dicotomía que me jalaba para los dos lados muy extrema. Y era chistoso porque yo en arte, para los artistas no era artista, era diseñador y les parecía que yo todo lo que hacía era demasiado comercial. Para los diseñadores era artista, entonces estaba un poquito más loca de lo normal. En periodismo era no la única, pero una de las pocas personas que estaba en gremio de creatividad, todo el resto eran economistas, politólogos, abogados, administradores, carreras que hace sentido con periodismo, o más sentido con periodismo. Y yo siempre dije que estudiaba las carreras de las niñas que se quedan sin un centavo y que nadie da un peso. Es como, ¿de qué vas a vivir? Em, entonces, eso fue como un poco mi parte de formación. En el colegio también tuve después negocio de ropa, en los fashions del colegio. Yo no sé si en el colegio usted sabía eso, pero mi marca de ropa era, pues desfilaba, vendía, bueno, de todo. Em, y cuando estaba terminando la universidad, yo me demoré 7 años en la universidad, 6 y medio, porque hice diseño, arte, opción en periodismo e intercambio. En España me fui a estudiar. Entonces, sumado al estigma, al estereotipo de que era la niña que estaba estudiando todas las carreras que no dan un centavo, además llevaba en la universidad 1000 años. Y me acuerdo que todos mis amigos ya trabajaban y yo en la universidad. Era muy chistoso. Ahora es chistoso, en ese momento era un poco frustrante, pero lo agradezco infinito. Igual seguí peleando con la carrera de diseño toda la carrera,
Los profesores yo creo que me odiaban si alguno ve esto. Lo siento. No lo siento tanto, pero, por ejemplo, yo me quejaba mucho de la desconexión entre la academia y la realidad. Entonces, bueno, pasaron los años, iba terminando yo la universidad y aquí hay un tema personal que claramente tuvo un cambio dramático en mi vida y fue que tuve un accidente de carro. Em, la persona con la que iba, era mi carro, la persona con la que iba en el carro que iba manejando él, no pagaron nada, ni él ni su familia se desentendieron de todo y se los agradezco también si lo están viendo. Si alguien lo ve y saben de quién estoy hablando. Em, un momento tremendamente oscuro, muy oscuro, que hoy veo con mucha gratitud porque me despertó. Fue como esa segunda, yo creo que gran lección de mi vida, que también me la dio mi mamá. Y me dijo, si tú te metiste en este problema, tú te vas a salir de este problema. Entonces pagué, que no era nada, era un deducible de un carro. O sea, no era nada. Cuando uno no tiene nada, un deducible de un carro es una torre de plata, pero gigante. Y, y entonces me acuerdo que dije, ¿cómo puedo poner mi cabeza al servicio de la deuda? Porque no tengo nada más. Tengo el computador de la universidad em, y ya. Entonces, en ese momento yo había empezado otra iniciativa, no era una empresa, era un negocio con dos amigas de la universidad. Se llamaba Crudo, Ideas a la Venta. Amaba el nombre, me parecía espectacular, como que me había encontrado el agua, literal, o sea, descubrí el agua. Eh, y en esa época, mis dos, mis dos socias, una se quería ir a estudiar a Melbourne, la otra que estaba trabajando full time en una consultora. Y cuando me pasó esto del accidente, que yo, o sea, ya me metí de cuerpo y alma a conseguir plata, porque tenía que hacerlo. Porque cuando a uno la vida lo pone contra la pared y es como no es si quieres, no es si te parece, no es para las vacaciones, es, es porque es una obligación. Pues me acuerdo que en octubre de ese año dije, esto es a lo que yo me quiero dedicar. Y entonces, ¿qué pasó? En ese momento empezamos con la que era mi socia, con Natalia, a venderle cuentas de redes sociales a empresas. 2014. Nadie tenía cuentas en Instagram ni en Facebook. Me acuerdo vendiéndole a empresas de ropa, a empresas de comida, a, y todo el mundo era como, a restaurantes, todo el mundo como, yo, ¿por qué va a seguir por quién va a querer seguir una cuenta de comida, de sushi? Y yo como, créanme, se lo juro, créanme. Y, y la verdad fue muy loco porque así fue que empezamos. Y ya en enero del año siguiente, yo en octubre me acuerdo que les dije, miren, yo me voy a dedicar a esto. O sea, yo me voy a dedicar a trabajar con empresas, esto es a lo que me voy a dedicar full time. Y ellas, cada una tenía un camino diferente y dijimos, bueno, hasta aquí llegó Crudo. Y empecé yo la Valentina formalmente el 14 de enero del 2015 sola en el estudio de la casa de mi mamá, con el computador de la universidad y simplemente con mucha hambre. Me Y extendí, perdón. no, 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 la verdad, oye, gran, gran, gran historia. Y me quedo con eso último que dijiste, con mucha hambre. Yo creo que a veces en la sociedad se piensa que quizá que tener un poco de frío, tener un poco de hambre es como algo malo y por el contrario, realmente te hace ir mucho más allá. Y yo creo que al final como que los pasos que nosotros y las decisiones que tomamos en el colegio, en la universidad, en gran parte es lo que va a definir nuestro futuro. Tú hablabas de eso y yo decía, es impresionante, o sea, estoy hablando con mi versión femenina del colegio. Y es que literalmente yo era así. Cuando, por ejemplo, cuando tú decías lo de fiar, yo en el colegio vendí todo lo que se pudo vender legalmente y vendía muchos brownies. Tuve un negocio muy exitoso de brownies. Me asocié con una franquicia que se llama Brownies y Chocolates, unos brownies deliciosos, y los distribuía en distintos lugares. Y en el colegio era el lugar en donde yo creo que más me compraban, sin ninguna duda, pero casi que el 100% de mis ventas
eran fiadas. Y yo llegaba y yo les decía como, miren, todo parte de la confianza. Y les metía un cuento de la confianza y al final les decía, yo creo que si ustedes confían en mí, todos me extiendan las manos. Todo el mundo me extendía las manos y a cada persona le colocaba un brownie en la mano. No me tienen que pagar nada ahora, pero después me pagan. Todo el mundo me pagó. A excepción de una chica que se llama Isabela Lemus, me acuerdo de ti. Ella sí no me pagó. Ella sí no me Ay, pagó. pobre Isabela Lemus. Sí, sí, ella no me pagó y nunca lo voy a olvidar. Ella sí no me pagó. Pero el resto todo el mundo me pagó. Y hubo momentos, digamos, difíciles. Yo me acuerdo que una vez, me acuerdo, 20 de julio del año 2015. Era, era el día de la independencia, ¿no? Acá en Colombia. Y entonces por acá cerca a la casa había muchas marchas y yo dije, cientos, miles de personas en la calle, tremenda oportunidad de salir a vender. Y yo salí a vender mis brownies y dije, voy a hacer un éxito en ventas. No vendí uno solo, eran miles. Pero yo creo que ese día fue de los días en donde más aprendí una gran lección que me acompaña en mi vida y es la lección de la perseverancia. Y es que yo soy una persona perseverante, soy alguien disciplinado y si no fue un día, no pasa nada. Al día siguiente me levanto y continúo. Y algo que me llama mucho la atención de tu historia es que, pues tú desde los 11 años que nos contabas la historia de que te dice, ¿qué te internet? Bueno, páguelo. eh, Desde ahí estás emprendiendo. Entonces, realmente no es que la Valentina fue tu primer emprendimiento, claro que no, llevas emprendiendo hace mucho tiempo. Y yo creo que cuando las personas creamos negocios desde pequeños, al final es un poco inevitable que terminemos emprendiendo por el resto de nuestra vida. Creo que a mí me pasó exactamente lo mismo. Pero igual sí me gustaría preguntarte lo siguiente, porque pues yo creo que tú tienes un talento. Estoy seguro que las personas que están escuchando esto dicen, es distinta en términos de lo que a ti te gusta. ¿Nunca le apostaste al corporativo, nunca le apostaste quizá a trabajar en otra empresa y no lanzarte de una vez a emprender con la Valentina? No, o sea, nunca tuve un trabajo formal, más que este, pues. Em, y a veces me hubiera gustado, o sea, a veces pienso y creo que me hubiera gustado tenerlo para aprender con la plata de alguien más. Esto de aprender con la plata de uno es muy bravo y muy caro. em, y la verdad es que creo que yo ni siquiera me lo había planteado. Si te soy súper honesta, yo me acuerdo cuando entré a la universidad tenía muy claro a qué me quería dedicar, quería ser periodista de moda. Y después ese sueño se fue como diluyendo. Y, y entonces quería ser artista. Y el camino de ser artista es también un camino independiente, porque tú no eres artista y entras a trabajar para una empresa de artistas y te vuelves artista. Eso no es así. El camino del artista es súper independiente y creo que eso nunca lo había verbalizado, pero también ahí hubo una parte muy importante de mi formación y de mis decisiones después. Porque me acuerdo que, claro, yo estudiaba diseño, en diseño era súper estricto los profesores, como las calificaciones, todo, y en arte era súper chill. Era demasiado relajado, los profesores había unos cuchilla, pero eran súper cuchilla y a la hora de la nota todo el mundo sacaba 4. Y yo de pronto me iba un poquito mejor y me sacaba 5. Y un día con una profesora que era buenísima, Consuelo Gómez, de dibujo, fantástica, ella súper seria, gran artista. Fui y me quejé, le dije: "Consuelo, explíqueme por qué yo llego con esta entrega impecable, llego a tiempo, la monto, está perfecta, eh, y hay gente que llega con la entrega a medio hacer, que se nota que la hicieron hace 10 minutos". O sea, completamente distinto, porque yo me saco 4 5 y ellos 4, o yo 5 y ellos 4 5. O sea, como que no, me frustraba sobremanera pensar que la remuneración en nota era tan parecida, haciendo el esfuerzo tan distinto. Y una vez más, esta mujer me dijo algo que no se me olvida, me dijo: "Valentina, la carrera de artista es usted contra usted. O sea, no se mida contra el resto, porque
¿Cuántos artistas hay y cuántos artistas triunfan? Artistas que ustedes conozcan, que pueden vivir de lo que les gusta, que son exitosos con su arte. Yo no me sé el número, pero me atrevería a decir que es uno en miles, en miles. Administradores, psicólogos, abogados, seguramente también hay uno en miles que la recontrarrevienta, pero digamos que el grueso de la gente puede vivir de lo que sabe y de lo que estudió bastante cómodamente. En el mundo del arte no es así. En el mundo del arte no hay una vara que le pongan a uno como en, no sé, en los abogados, el examen para hacer. No, o sea, que te gradúes con un cartón de artista no significa nada porque ninguna galería o ningún comprador, ningún coleccionista te va a comprar porque le llevas tu pintura o tu escultura o tu fotografía con el cartón al lado. Y a mí eso me voló la cabeza. Y después de eso nunca me volví a quejar de una nota y después de eso entendí que mi carrera era yo contra mí misma, yo mejor que yo ayer, yo y no yo contra ti o contra ti o contra ti. Me importaba cero lo que estuvieran haciendo el resto y todavía me importa muy poco lo que están haciendo el resto, porque mi carrera no es contra ellos, igual que la de ellos no es contra mí, es contra ellos mismos. Y yo creo que ahí eso es tal vez la respuesta de por qué no, es que ni siquiera consideré, no sabía qué quería hacer. Cuando yo empecé Crudo en el 2014, era una iniciativa como por jugar, de verdad, hoy lo veo con mucha inocencia y con mucha nostalgia y con mucho agradecimiento por esa yo de ese momento. Em, pero no teníamos ni idea qué estábamos haciendo. Ahora, tampoco tenía ni idea, yo un año después cuando empecé la Valentina, pero tampoco, ni siquiera me había cuestionado en dónde podía trabajar, la verdad. Creo que error, tendría que haberlo hecho. Pero estaba tan metida en la academia y por eso es que yo digo que peleo tanto o peleé tanto con las universidades, con la universidad, con los profesores, porque siento que hay una desconexión muy grande entre lo que le enseñan a la gente en la universidad o lo que me enseñaron a mí versus pisar el mundo real y encontrarse con situaciones de vida, de trabajo, de negocio reales. Em, Entonces, la respuesta es no. A veces todavía lo pienso y digo, creo que me pagarían 10 veces más si trabajara en un corporativo. No me tendría que preocupar por nóminas, ni por gente, ni por nada, y sería tanto más fácil. Pero después me acuerdo que no estoy cableada para eso. ¿Qué tal va el episodio? Excelente, ¿no? Lo que sí no es excelente es que más del 80% de las personas que ven estos videos no están suscritas al canal y eso que es gratis. Si quieres que sigamos trayendo a los mejores invitados y creando el mejor podcast de finanzas e inversiones, emprendimiento y buenos hábitos, te invito a que te suscribas al canal, le des like a los videos y nos dejes en los comentarios todas tus opiniones. Créeme que tú eres pieza clave en este proyecto. Pero ahora sí, continuemos con el podcast. Y mira que algo que me llama mucho la atención de tus historias es cómo realmente aplicas como momentos muy puntuales y los conviertes en grandes lecciones. Y al final yo creo que las experiencias de nuestra vida, o quizá algo que te dijo una profesora o un familiar, un amigo, se pueden volver en grandes lecciones, pero si tienes como el suficiente nivel de conciencia para convertirlo en eso. Y te quiero contar algo, hace un rato estamos hablando como de yo qué hago además de hacer TikToks. Y además de todo esto, yo soy profesor. Yo soy profesor en la Universidad de La Sabana. Y te cuento que una de las cosas que más me cuestiono, y me la cuestiono todas las semanas, es que, bueno, me cuestiono muchas cosas, pero una cosa que realmente me cuestiono mucho es cómo realmente lograr ser como alguien que con un consejo, con una decisión o con mi forma de ser pueda cambiar la vida de una persona o pueda darle una gran lección. Eso para mí es como lo más satisfactorio que puedo darle a mis alumnos. Hace poco, digamos que, pues creo que ya se empiezan a graduar a los que yo les empecé a dar clase. Y
que se me acercan, van y me buscan y todo lo que me dicen es como que, wow, como que de verdad esto lo vale absolutamente todo. Y creo que también peleo mucho con la universidad por el tema del exceso de teoría. Yo siempre le digo a la Sabana que soy la persona que más los va a apoyar, pero asimismo seré su mayor crítico siempre. Y es porque yo creo que hay una desconexión gigantesca entre el mundo real y la universidad. Y no puede seguir habiendo un montón de profesores que pueden ser excelentes profesores, pero que no saben nada del mundo real, que siempre han estado ahí metidos en la academia, en la universidad y no en el mundo real. Y yo creo que a mí me preguntan mucho, mira que hace 3 años, sí, desde que doy clase en la Sabana, tengo, digamos, un título que me siento muy orgulloso de eso, y es que tengo el primer puesto de toda la universidad por evaluación de los estudiantes de la universidad. Y a mí muchos profesores se me acercan y me preguntan, ¿cómo hace? O sea, ¿cómo hace? Porque es que todos los semestres gana, todos los semestres queda en primer lugar. Y también algunos alumnos me dicen como que no han visto la clase. Me dicen, ¿cómo? O sea, ¿cómo lo logras? Y yo les digo, es muy sencillo, realmente es muy sencillo. Y es que mi clase es 100% real. Mi clase es la vida real. Yo invierto en vivo e indirecto mi dinero en la clase. O sea, ellos ven si yo gano o si yo pierdo en vivo. Les muestro a ellos en su primer trabajo cómo podrían empezar a invertir. Les enseño cómo pueden invertir desde ya, con $5, con $10. Entonces, una clase 100% real. Todas las clases son 100% reales. Todo es basado en el mundo real, no en un aula de clase. Y yo creo que al final, eso es lo que nosotros como profesores debemos traer a las universidades. Entonces, yo también comparto esa lucha tuya, la compartí toda la universidad. Y como profesor dije, pues yo no voy a hacer eso que, digamos, que tanto critiqué yo, ¿no? Y me gustaría ahora hacerte la siguiente pregunta, y es que cuando uno emprende o cuando uno, digamos, inicia un nuevo proyecto, yo creo que muchas veces el inicio puede ser de lo más complicado. Me gustaría preguntarte cómo fue el inicio, cómo fueron esos primeros meses de la Valentina Design. Em, Bruta pero decidida. Justo esta semana le estaba explicando el concepto a unos amigos en México. Bruta pero decidida. Yo creo que sí, incluso podría ser ignorante pero decidida. Porque si yo hubiera sabido todo lo que me iba a costar física, económica, mental, social, energéticamente, probablemente no lo hubiera hecho. Entonces yo creo que hay un componente de inocencia importante a la hora de empezar, que en mi caso fue provechosa, porque, porque como no sabía todo lo difícil que iba a ser, no sabía lo que no sabía, ¿no es cierto? Entonces eso me permitió soñar gigante. Entonces, volviendo a eso, esa ignorancia me permitió soñar muy grande sin las taras mentales de no voy a poder, cómo, o sea, cómo se hace eso, ni loca, obviamente que no. Y creo que también eso fue parte de no haber estado en una oficina, porque no aprendí eso, ojo, esto es para bien y para mal. Para bien, porque como no sabía todo lo difícil que iba a ser, pues me, me clavé al agua sin miedo, ignorantemente sin miedo. Y para mal, porque obviamente hubo muchas cosas que no sabía. Em, Entonces, esos primeros meses fueron, primero que todo, lo más importante que hice fue darle el lugar a mi empresa que yo quería que tuviera. No a la empresa que tenía, porque yo no tenía empresa. Era yo en mi computador y yo en el estudio de la casa de mi mamá. Literal, o sea, no tenía nada. Pero creo que cometí un gran acierto que fue brandear mi compañía en el minuto cero. Y eso marcó una diferencia dramática con, creo que con la propia historia, si yo hubiera simplemente salido a decir, soy Valentina Giraldo y tal.
Yo desde el día cero dije, soy la Valentina. Y el nombre nace además porque era solita yo contra el mundo, pero también porque había vivido en España y me llamaba mucho la atención que nombraban a las personas con el Santiago, la Valentina, y me daba una sensación de que era la única posibilidad de esa persona, es decir, la Valentina era la única posibilidad de Valentina. Y entonces nombré mi compañía así, em, y creo que ese fue el primer acierto. Darle el lugar a que yo iba a tener una compañía, no que iba a ser una freelance haciendo cosas de creatividad. Y entonces eso, digamos que se ata un poquito a un concepto con el que no me fascina, que es el famoso fake it till you make it. Em, yo creo que no es fake it, es como construye lo que quieres ser. Entonces, quiero tener una compañía, bueno, pues me toca armar una compañía, porque si no, nunca va a pasar eso. Quiero trabajar con A, B y C marca, bueno, pues me toca ir a tocar puertas. Quiero, eh, no sé, quiero producir X y o sea, como que todo era, como me dijo Consuelo, era una carrera mía contra mí misma. No era yo no estaba siguiendo un playbook o como un blueprint que alguien me entregaba y me decía, bueno, mira, la primera semana va a pasar esto, la segunda semana va a pasar esto, luego tienes que, cero, o sea, yo estaba aprendiendo sobre la marcha, em, y aprendiendo sobre la marcha, entendí la complejidad de la situación en la que me había metido, pero también me fui poniendo yo mis retos y mis metas y mis sueños. Nadie me iba a decir, tienes que tener una oficina. Nadie me iba a decir, tienes que tener empleados. Nadie me iba a decir, tienes que mejorar el producto de lo que haces. Todas esas iban siendo cosas y yo creo que eso es algo que se mantiene en la Valentina, es todos esos, como esas cumbres, ese Everest es uno que hemos decidido nosotros. No es impuesto por nadie. Yo creo que eso es lo más importante que tiene que saber uno cuando va a emprender. Y me gustaría preguntarte por la historia de esos primeros clientes. ¿Quiénes fueron tus primeros clientes y qué aprendiste de ellos? Mis primeros clientes em, iban apareciendo de gente que iba conociendo o de gente que ya conocía. Yo creo que el network es una cosa tremenda. Entonces mis primeros clientes eran amigos, el tío, el primo conocido, em, y aprendí de ellos muchas cosas, o sea, infinitas cosas. Por ejemplo, aprendí que tenía que tener un retainer con los clientes, es decir, proyectos que no fueran solamente una vez. Para poder tener una nómina tenía que tener proyectos que eran permanentes y que me pagaban un tema mensual. Primero era para pagar una deuda, luego fue para pagar una nómina y una oficina. Aprendí que, aprendí que la calidad de lo que hacemos tiene que ser increíble, porque no importa qué tan buen amigo es o qué tan cercano es, si yo no entrego, y por eso al principio les decía el triángulo que para mí es importante, que es la parte administrativa, el producto y cómo lo mercadeo. Si yo podía tener el nombre que fuera, ser amiga del rey Pepinito, pero si después mi producto no respondía a lo que yo había vendido, estaba frita. Aprendí que soy buena creativa, pero que soy mejor en otras cosas. Yo. Entonces, por eso empecé a contratar gente. Porque uno, ya no me alcanzaba el tiempo para el volumen de trabajo que tenía, pero dos, identifiqué que había gente mucho mejor que yo en muchas cosas. Entonces, yo quería a esos, entonces aprendí que tenía que contratarme gente mejor que yo. Y esa lección sí que es importante porque creo que cuando uno empieza su negocio, hay una parte de ego importante en yo soy el mejor, yo soy
la más crack. Y yo vengo de un lugar muy distinto. Yo no soy la mejor, yo no soy la más crack. Es más, la Valentina nunca la, nunca la vendo yo ni creo que somos los mejores en lo que hacemos. Porque ni siquiera somos nuestra mejor versión. ¿Cómo voy a ser yo la mejor de, del mercado si incluso lo que hice hoy, lo que entregué hoy, lo que entregué ayer es susceptible a mejora? Entonces, por ejemplo, de ahí nace el primer principio de la Valentina, que es sabemos que no todos lo sabemos. Y eso para mí ha sido demasiado indispensable en este camino, porque eso hace que yo esté permanentemente revisando el producto de lo que hacemos y que una cosa que pensábamos que estaba bien, de repente un día nos encontramos con un cliente que nos mete una sacudida o un practicante o un director que viene nuevo o yo tengo una conversación, lo que sea, y entonces me vuelvo a revisar el producto y digo, obvio, esto no es así, esto debería cambiar en tiempos, en entregable, qué sé yo, en cualquier cosa. Pero si ni siquiera yo soy mi mejor versión, ¿cómo voy a ser la mejor del mercado? Em, entonces, pues nada, creo que me podría quedar horas diciéndote las cosas que aprendí con esos primeros clientes, que ahora son mucho más fácil como de nombrar esas cosas. En ese momento ni siquiera sabía que estaba aprendiendo esas lecciones como tan claras. Y quiero que ahora pasemos a una parte ya de marcas memorables, y es que buscando entre todas las marcas con las que has trabajado, hubo muchísimas que la verdad me sorprendieron mucho. Por mencionar algunas, Bavaria, Rappi, Didi. Me gustaría conocer un poco más cómo fue el proceso de trabajar con marcas que creo que prácticamente las escuchamos y todos las reconocemos. Y si nos puedes contar alguna anécdota de cómo llegaste ahí. Em, bueno, Didi, por ejemplo, ese proyecto me vuela la cabeza, todavía no puedo creer que no los hayamos acompañado a esa campaña cuando llegaron a América Latina. Ni siquiera sé cómo llegaron a nosotros, no tengo la menor idea. Yo digo que tenemos un ejército de gente en la calle vendiendo por nosotros. Cuento con ustedes, porque les gusta tanto lo que hacemos que nos recomiendan. Y entonces, no sé por qué llegó una clienta mexicana a que le hiciéramos la producción fotográfica de la campaña de lanzamiento de Didi a nivel primero Colombia. Y una gran, una gran batalla o no una gran batalla, pero una decisión que creo que fue muy importante, que fue convencerlos de que contratáramos a modelos, no modelos, porque queríamos que realmente la gente que saliera en las vallas, en los eucoles, en todas partes, fuera gente con la que realmente los colombianos nos podemos identificar, porque pasa mucho en publicidad que nos representan personas que no se parecen a la realidad. Em, entonces una, eso fue súper lindo. Y luego pasó con Didi, que nos fue súper bien con esa producción, les encantó. Luego funcionó también en Colombia, que la replicaron, la usaron en otros países de América Latina. Y resulta que esa misma clienta me llamó al año siguiente y me dijo, quiero que hagas lo mismo que hiciste para Didi Carros, y lo hagas para Didi Food en México. Eso fue 2019. Empezamos a trabajar en la campaña para Didi Food en México y al mes me dicen, ya no la puedes hacer. Y yo, ¿qué? Me dijo, sí, Didi es una empresa china y desde la casa matriz dijeron, los contratos tienen que ejecutarse por país con empresas de ese país, punto. Entonces yo no era una empresa mexicana y se me, se me evaporó ese proyecto como si tuviera arena en las manos y no tengo como, ¿saben? Como agarrarla y eso fue muy duro, pero también fue impresionante porque eso me abrió la mirada a México. 2019. Nadie se estaba mudando a México. Ahora todo el mundo está en México. En ese momento nadie estaba yendo a México. A ver, obvio que sí, en temas de negocios no fui la primera, tampoco a decir eso. Pero digo, no es 2025 donde es súper normal, hay un millón de vuelos y casi casi se ha borrado la distancia y la gente vuela a México
y las empresas y las startups y todo el mundo vuela a México sin problema y abre operación en México. Entonces, para mí fue súper importante porque eso me abrió la mirada a pensar en ese mercado. Eso fue 2019. Luego llegó 2020, me barrió todos los sueños. em, y no volví a pensar en México sino hasta el 2020, a final del 2020. Pero eso, a mí yo hago mucho un ejercicio que es cuando me encuentro en una situación o en un momento que es muy importante en mi vida, paro y trato de hilar las acciones o los momentos que me llevaron a ese lugar. Un poquito como, no sé si se han visto Butterfly Effect, la película. Muy buena. Demasiado buena, por favor, véanla si no la han visto o revéanla si la vieron hace mucho tiempo. Yo estoy obsesionada con ese concepto de que todas las decisiones que tomamos nos llevan al lugar donde estamos, ¿no? O, o hacia dónde vamos. Y un cambio en esas decisiones te va a llevar a un lugar completamente distinto. Obviamente hay decisiones que son más importantes que otras. Si tomo té o café, pues seguramente es una decisión que no va a ser tan relevante en mi vida. Perdón, en mi vida seguramente sí, en mi futuro probablemente no. Una decisión como estar grabando este podcast, no tengo ni idea de dónde me va a llevar, porque no sé quién lo va a ver y qué va a detonar eso en las personas que lo vean. Esas son cosas que yo no puedo predecir, pero que sé que una decisión como esta puede generar un impacto grande en mi vida personal, ay, perdón, en mi vida personal, en mi negocio, en la vida de alguien más, etcétera. Ahora, ¿qué me llevó a estar en este instante aquí sentada contigo? Si hago ese ejercicio ya, el capítulo inmediatamente anterior es que nos conocimos en Colombia Tech Week. Pero además en ese instante tú no sabías quién era yo y las personas con las que estaba, porque habían sido mis clientes en el pasado, habíamos trabajado juntos, te hablaron de mí. Pero si voy más atrás, porque estaba yo en Colombia Tech Week, porque hicimos la marca de Colombia Tech Week. Y entonces me vine de México a, no sé, porque no podía ser solamente haber hecho la marca de Colombia Tech Week, sino ir y verla y vivirla y verla en todas partes y casi que llorar e ir a dar una conferencia. Entonces yo vine a ese evento y ese día que me encontré contigo a dar un taller de marca. Y si me voy más atrás, es porque a Colombia Tech Week nos recomendaron por haber trabajado con una cantidad de startups que le dieron buena, como, sí, como buena recomendación a las personas de Colombia Tech Week. Y si me voy más atrás, en el 2018 tal vez, alguien me dijo, iba a hacer estoy empezando un startup, pero en la marca no la hiciste tú porque tú solo sabes hacer restaurantes. Y en ese instante yo dije, ah, no. Y me va a volver la marca la empresa que brandea todas las empresas de tecnología. Y me clavé en eso y hoy hemos brandeado yo creo que 50 tech companies en la región. Pero sin, si, yo creo que si uno no hace conciencia de esos momentos y de esas decisiones que lo llevaron a uno a otras cosas, pues difícilmente puede pensar en replicarlas. Y yo creo que las decisiones buenas son las que tenemos que pensar para replicar. ¿Cuáles son las decisiones buenas que tomamos? Muchas veces no son las que nos dan plata o no son, en mi caso yo creo que siempre las puedo asociar a relaciones humanas. Las decisiones buenas son las que me llevan a, o me han llevado a tener grandes relaciones con otras personas que me llevan al momento donde estoy. Ahora, volviendo a Didi, eh, Didi fue mi primer empujón a México, porque así como me dio el dulce, me lo quitó. Y entonces fue como, ahí hay algo que necesito explorar, ahí hay algo que realmente vale la pena, como así que por no tener empresa mexicana no puedo hacer el proyecto. Temas burocráticos, y ojo, en la vida real, la burocracia es un tema muy real, es muy serio. Entonces, sí, no sé, me desvié 100% de la pregunta. Era una anécdota y eso fue una gran anécdota. Muchas anécdotas en una. Mira que tal cual, totalmente convencido del efecto mariposa y creo que tú lo ejemplificaste perfecto, 10 de 10, como esas decisiones.
que tomamos en nuestra vida, no sabemos a dónde nos van a llevar. Y bueno, acá estamos, vamos a ver a dónde nos lleva este podcast. Me gustaría preguntarte, Vale, has tenido muchos proyectos, muchos desafíos, pero ¿cuál ha sido el más desafiante de todos y por qué? No, no, yo sí sé. O sea, todos, partiendo de la base que lo que más me gusta es que hagamos proyectos tan distintos el uno del otro. Eso es lo primero. Lo más desafiante yo creo que ha sido hacer empresa. O sea, ese es el proyecto. Ese es, si se fuera a ver como un headliner de estos, hacer empresa y ser líder. Qué vaina tan difícil. Qué vaina tan difícil porque uno tiene muchas de perder. En un país como Colombia, donde eh, los impuestos son altísimos, donde no hay incentivos realmente para hacer empresa, donde la ley del trabajador es súper proteccionista, entonces siempre los empresarios tenemos las de perder. Em, pues es un reto muy bravo para el que yo no estaba educada, no estaba, sobre lo cual no estaba informada y que claramente no tenía las herramientas para comerme eso. Entonces, eso ha sido, por un lado, demasiado retador. Ahora, ser líder ha sido otro reto demasiado grande, porque yo pasé de ser estudiante a ser eh, empresaria, no, emprendedora, a empezar un proyecto, a ser jefe. Nunca tuve un ejemplo a seguir. Bueno y malo es eso también, porque es bueno porque no, seguramente no me curtí de las taras de las prácticas de alguien más. Es malo porque nunca aprendí de los errores de otra persona. Así como nunca pude trabajar con la plata ajena, sino siempre con la mía. em, Esos son los dos grandes retos. Y esos retos, además, no se acaban. Esos dos retos mutan, mutan, mutan. Solamente van cambiando de forma, de color, de sabor, de olor, de tamaño, de estrés, pero esos retos no se acaban. No es como, ya aprendí a ser líder. El que crea que es un gran líder y que ya no tiene que seguir aprendiendo, si me preguntan a mí, sabemos que no todos lo sabemos, están fritos, obviamente que hay espacio a mejora. Y en temas de hacer compañía en un mundo dramáticamente cambiante, en los últimos 5 años, o sea, pandemia, luego el paro nacional que hubo en Colombia, luego pensar que yo estaba más abriendo empresa en otro país, luego todos los temas políticos que no me voy a meter en ese tema porque no quiero tirarte la cámara. Si quieres nos metemos, yo me meto mucho en estos temas. No, el tema político en Colombia nos jodió a los empresarios. El presidente actual, pues es un caos demasiado grave para el empresariado eh, y para otras muchas cosas. Eso no me voy a meter, pero hacer empresa depende de tantas variables que están fuera de tu control que cada día te estás enfrentando a una empresa distinta. Porque cada día todas esas variables que están fuera de ti son distintas. Obviamente con cambios más radicales unos a otros. Ahorita, por ejemplo, con el gobierno americano, todo lo que está pasando va a tener un impacto en las empresas latinoamericanas serio. En México, el gobierno, o sea, todas esas cosas impactan directamente en la empresa que uno está creando. Entonces, es un reto que empieza pero no se acaba. Y quiero que nos expliques un poco sobre cómo hacen dinero. Al final los negocios necesitan ventas, necesitan monetizar. En la Valentina Design, ¿cuáles son sus formas de monetizar? Bueno, el tema de la plata es un tema, Dios mío. ¿Te acuerdas que hace un momento te dije que teníamos que tener un retainer? Un retainer es un producto que vuelves a vender. Lo más difícil de una venta es hacer la venta, ¿cierto? Es más fácil revender algo que ya tu cliente sabe que haces bien y que necesita. Entonces, a ver, para nosotros el lado agencia, que es
por ejemplo, el, el, el lado, pues como en la categoría de la compañía, ¿cómo se dice? Mm, eh, el brazo de negocio de la compañía de trabajar permanentemente con las marcas es tal vez lo que nos da más estabilidad, que es yo vendo servicios profesionales, ahí para que se sientan identificados los abogados, los contadores, no los vendemos, somos una empresa que vende servicios profesionales, en la mayoría creados por personas, ¿no es cierto? Nosotros no vendemos un producto físico, no vendemos una taza de café, no vendemos una noche de hotel, no vendemos servicios profesionales. Entonces, obviamente, ¿cuál es la manera de monetizar eso? Que si tú contabilizas las horas de trabajo y lo que te cuesta hacer esos proyectos, pues tienes que tener un margen sobre eso para la compañía. Más allá de los márgenes, creo que en un servicio que es outsourced para las empresas, efectivamente lo más importante es encontrar algo que pueda uno volverle a vender y que idealmente te da un contrato a 6 meses o a un año. Ya luego, por ejemplo, entonces en eso, ¿qué hacemos? En eso nos encargamos de las campañas, del manejo de la comunicación de la empresa, llámese campañas out of home, llámese redes sociales, llámese lo que sea. Y luego están, digamos que nuestro producto de branding, que es tal vez lo que más conocidos nos ha hecho, que eso es un one time. ¿Eso qué significa? Yo te vendo a ti un branding, ya no te voy a vender más brandings porque ya te hice tu marca una vez. Justo el servicio es que mi marca tiene que quedar también hecha, que no vas a necesitarme para rehacerla. Entonces, yo te diría, lo que nos da estabilidad son los retainers, lo que nos da más reconocimiento quizás y más perdón, y más margen son los proyectos one time. Ahora también quiero ser súper honesta en lo que está pasando y es que cash is king, eso lo sabes más tú que yo. Y como el mercado está tan poco líquido, porque la gente está toda amarrándose la platica, pues está duro eh, el tema de las cuentas por cobrar. Porque cuando tú tienes un servicio profesional que externalizas, pues tu prioridad como empresa de lo que sea es pagar tu nómina, tu arriendo y las cosas que son indispensables para tu funcionamiento. Entonces, incluso con contratos y eh, ya con las facturas hechas, pues hay un tema que dificulta mucho el tema de caja. Eso yo creo que todas las empresas lo tienen y sobre todo las empresas como la mía, que no vendemos un producto, que yo para entregarte este producto, pues tú me tienes que pagar. Obviamente, eh, sí, obviamente eso es un tema del que todo el mundo sufre, pero no sé si te respondí la pregunta ya. Súper claro, súper claro. Y quiero que ahora pasemos a algo que, digamos, te cuento que incluso con mi equipo tuvimos hace una semana una reunión sobre branding, sobre la marca, y me interesaría ¿La mucho. marca que vamos a hacer? Sí, correcto. Ajá, correcto, correcto, esa. Después podemos hablar sobre eso, pero em, sobre lo siguiente, como qué tendencias tú ves en branding, en creación, en ideación de marca, que a día de hoy aún no se han visto tan visibles, pero que tú crees que van a redefinir el futuro, pues como en creación de marca. Mira, solo no sé por qué, bueno, no sí sé por qué, pero se me vino a la cabeza mis propias finanzas, que es una marca que nosotros creamos. ¿Tú creas en esto de las finanzas? Obvio, ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿quién más? Y muy pronto em, se me vino a la cabeza ellos porque creo que han sido brillantes en convertir la educación en un negocio. Y esto no estoy hablando en temas de negocios, puramente estoy hablando en temas de branding. ¿Cómo conviertes tú la educación en una marca poderosa? Eso
creo que es una tendencia que es innegable, acompañada del tema de personal brand. Marca personal. Marca personal jala compañía. De esto justamente hablé yo en Colombia Tech Week. Me invitaron a dar un taller acerca de branding en tech companies y yo le metí el componente de personal brand para fundadores y para C-levels. Porque, ¿qué pasa? Las marcas las jalan o las empresas las jalan o las jalamos las personas. Y entonces en el momento en el que el líder o los líderes de una empresa se convierten en o se posicionan como expertos, eso tiene toda la capacidad y el potencial de jalar también a la empresa. Entonces, si bien lo estamos viendo, esto es algo además que yo he experimentado desde el día cero. Como les dije, yo empecé a punta de network, era mi nombre el que estaba jalando la compañía. Era mi network, era mi nombre. Y yo empecé intensamente desde hace mucho tiempo a aparecer en social. Luego me retiré un poco, me cansé de la exposición. México me recordó el poder del anonimato. Es una cosa muy espectacular. Eh, entonces dejé de salir tanto yo en las cuentas de la Valentina. Sin embargo, mantengo mi LinkedIn on fire, no sé si lo has visto, pero mi LinkedIn está hablando permanentemente de lo que hacemos, de cómo lo hacemos, de quién somos, de etcétera. Y eso nos da un tema de credibilidad, de exposición y de visibilidad gigante. Entonces, si me preguntas, yo te diría que tal vez por encima de cualquier cosa, tendencia en marca, em, marcas personales que jalan marcas empresariales y sin lugar a dudas las marcas empresariales que se mantienen permanentemente hablando de lo que hacen, porque no es suficiente con tener una marca divina, demasiado cool, súper bien estructurada entre una carpeta, en un documento, en un archivo, en un computador que nadie nunca va a ver. La tendencia del branding es que el branding es permanente, es que el branding se alimenta todos los días. Es que no es suficiente y no importa qué tan grande o qué tan chiquita sea la campaña. El branding es una, es como es un gigante que se sigue alimentando y que si uno deja de alimentarlo, desaparece. Entonces el branding, a diferencia de lo que piensa mucha gente que piensan que es el logo bonito, es una paleta de colores, eso no es branding. Para mí, branding es realmente identificar, es más, esta me gustaría que sea la respuesta oficial. Para mí, branding realmente es, o la tendencia en branding actual, mi mirada al menos, es aprender a identificar qué es lo que me hace diferente, que te lo decía al principio, apostarle a esas diferencias en el mercado, que la gente empiece a identificarme a mí con esas diferencias en el mercado y alimentar permanentemente la comunicación alrededor de eso. Ojo, obvio teniendo una estructura muy sólida con la que pueda yo empezar. Si no hago la primera tarea de estructurar mi marca, mi brand, estoy frito. Porque entonces va a salir simplemente a tirar cohetes para todos los lados. No, 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 yo lo que necesito es alinear todos los cohetes hacia el mismo norte estratégico. Cuando hago eso, tengo que alimentarlo luego todos los días. Y eso es algo que si bien parece ser muy obvio, es algo que muchas empresas no hacen. Es algo que hace 15 años no pasaba, porque hace 15 años, hace 10, las únicas empresas que realmente hablaban permanentemente eran los gigantes, piénsale. Eran las empresas que tenían la capacidad de pautar en televisión, de sacar una valla en la calle, de eh, salir en radio, de comprar un espacio en el periódico. ¿Cuáles eran los canales? Como los canales cambiaron tanto, lo que hizo esto es que nos dio acceso a las empresas pequeñas y medianas de comunicarnos.
Y eso es el mayor cambio en temas de comunicación que hay. Para mí, la comunicación es una extensión del branding o es el branding hablando permanentemente. Yo no creo que el branding sea un logo y unos colores y un eslogan. Eso es los pilares, los primeros pinitos que te dan a ti las herramientas para comunicarte, pero si no se usan para comunicarse permanentemente, la marca no existe. Hoy estamos 10 años después de que comenzaste con la Valentina Design, 10 años y medio. Miremos 10 años en el futuro. ¿Cómo va a estar la Valentina Design? Mira, qué gran pregunta. Mi sueño máximo es convertir a Colombia y a América Latina en el paraíso creativo del mundo. Ese es mi moto, o sea, es más grande que yo, es más grande que mi empresa, es más grande que mi equipo. Yo creo que la sociedad y el país lo construimos los individuos. Creo que los empresarios tenemos una responsabilidad, una capacidad eh, de construir mucho. Y, y para mí uno de los aportes que tengo para devolverle a mi país y de donde vengo es realmente pensar en posicionarnos en creatividad. Yo creo que se ha recorrido un camino increíble, sobre todo en temas de moda, pero creo que todas las áreas de la creatividad tienen una oportunidad de posicionamiento muy poderosa a nivel internacional. Eso, primero que todo, eso es como esa es mi, esa es mi meta. Ahora, ¿cómo? Em, Cada vez más vendiendo a empresas que están fuera de Colombia. Yo siento que aquí las agencias y las empresas de creatividad nos estamos peleando un mercado muy chiquito. Y en realidad lo que hay que hacer es trabajar en bloque para posicionarnos para que cada vez más las empresas estadounidenses, canadienses, mexicanas, chilenas, etcétera, nos quieran comprar a los colombianos. Entonces, yo en 10 años, obviamente manteniendo la producción en Colombia, porque también uno de los temas es generar empleo, impuestos y hacer país acá. em, pero yo veo a la Valentina vendiendo por fuera con los más altos niveles de trabajo, de creatividad, de producción a empresas en todo el planeta, al menos en nuestra región. eh, y eventualmente veo una posibilidad de pertenecer a uno de los grupos grandes de publicidad. Eso es algo que me ronda la cabeza, pero todavía no es, por eso te digo una posibilidad. Em, pero si te lo puedo decir como en temas como más macro, es haciendo país, generando empleo en Colombia, generando conocimiento acerca del altísimo nivel de creatividad que hacemos en Colombia. Obviamente esto va a beneficiar a mi empresa, pero esto yo creo que realmente tiene la capacidad de beneficiar al gremio entero en creatividad. Algo que me llamó mucho la atención de tu perfil de LinkedIn, que dice que eres muy activo en LinkedIn, es la descripción que tienes. Y hay una parte que me llamó mucho la atención y por eso la quiero leer. Y es que tú te defines como una cazadora de ideas e incubadora de talento. Y me gustaría preguntarte, ¿tú cómo cultivas como esas dos facetas en tu día a día? A ver, la primera que quizás se conecta con cuando me preguntaste al principio quién soy, yo creo que se volvió tan común definirnos por lo que hago. ¿Quién es Valentina Heraldo? Ah, la fundadora de la Valentina Design. ¿De qué habla? O sea, como soy tanto más que eso. Y, y entonces para mí las ideas vienen en formas, colores, momentos, conversaciones completamente ajenas y distintas a lo que s- se supone que debería estar haciendo todo el tiempo. Entonces, el tema de las ideas, yo te diría que es abriendo los ojos y las posibilidades a cosas completamente ajenas a mí. En estos días también escribí un post que decía,
A mí lo que más me puede emocionar, la invitación que más me puede emocionar es que me inviten a una comida donde no conozco a nadie, a nadie. ¿Por qué? Porque ese es justamente el lugar más poderoso para aprender. Si uno logra pasar el banal small talk, ¿cómo te llamas? ¿Qué haces? ¿Cuándo naciste? ¿Qué? O sea, es insoportable esa conversación, la odio. Si uno logra profundizar un poquito más y aprender y empezar a ver cómo piensa la gente, de dónde viene la gente, pero no de dónde viene, de qué ciudad o de qué colegio, no, 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 de dónde viene, cómo piensa. Es ahí donde realmente puede uno empezar a cruzar. Yo, en la frase que amo de Borges, de un cuento corto que se llama, ay, se me acaba de olvidar, Funes el Memorioso, que es de un man que nunca olvida, no olvida nada, todo, 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 todo lo recuerda. Y hay una frase que para mí define mucho de lo que soy y es que soy un inútil catálogo mental de todas las imágenes del recuerdo. Una vez más, soy la compilación de absolutamente todas las cosas que he visto, oído, vivido, dicho, hecho, dejado de hacer. Y entonces, cuando realmente pienso en cazar ideas, pienso en cosas que son completamente distintas a lo que hago en el día a día. Y en el tema de talento, gracias a Dios nos hemos convertido en un lugar que atrae talento espectacular. Hay una iniciativa particular que hacemos que a mí me enorgullece mucho, que se llama, es un taller para enseñarle a la gente en creatividad a aplicar a roles creativos, porque una vez más la universidad no le enseñó a nadie cómo hacer una aplicación a un trabajo. Entonces hacemos este taller que se llama Taller de Ideas a la Venta, en donde sin pelos en la lengua, cada 2 o 3 meses yo saco la convocatoria, se inscriben 100, 200, 300, 400 personas y les enseñamos a aplicar a un trabajo en creatividad. Desde nuestra mirada, obviamente esto no es una ciencia como exacta, ¿no? Em, y creo que incubar talento no solo significa talento dentro de mi compañía, creo que, o estoy convencida que significa realmente pensar en cómo sumarle al gremio creativo, que me trasciende, es más grande que yo. Y esa es una de las cosas que hacemos, que ha impactado a 3.000 personas. Lo hacemos desde el 2020, cada 3 meses. em, y los mensajes que he recibido, o incluso la gente que había aplicado muchas veces a la Valentina y no había pasado, hace ese taller y ahora pertenece a mi equipo, lleva 2 o 3 años en mi equipo, pues eso es muy poderoso. Em, sí, eso. Algo que también me llamó la atención de tu descripción, porque es que siento que es una descripción muy, muy genuina, ¿no? Como profunda. No es como la descripción típica en LinkedIn, como, sí, hago esto, me grabo de esto. Creo que va más allá. Y es lo siguiente, tú hablas de libros, de viajes, de arte, ¿cierto? Y por eso me gustaría preguntarte, ¿cómo han influido los libros, los viajes y el arte en tu forma de emprender? O sea, yo creo que se conecta directamente con la respuesta anterior, que es, por ejemplo, los libros, yo no tengo MBA, yo no estudié administración, yo no estudié psicología organizacional y todo me ha tocado educarme a mí sola. Entonces ha sido a través de libros, cursos, podcasts, que pues he continuado con esa educación, que no es una educación formal, digamos. En realidad los libros que más me vuelan la cabeza no son los de educación, por decirlo así, de alguna manera. Ha habido algunos libros específicos que me han hecho tomar decisiones o que me han llevado a momentos. Uno de esos es Blink de Malcolm Gladwell. Lo pienso en este instante porque fue el libro que estaba leyendo cuando decidí mudarme a México. Y es un libro que habla de tomar las decisiones desde la barriga y no desde la cabeza. Em, los viajes me han abierto el mundo. Yo tenía, cuando vivía en Colombia, tenía el techo aquí.
lo que llaman el techo de cristal, hasta donde creía que podía llegar estaba aquí, ¿cierto? Y yo llegué a México y México me puso una bomba en ese techo y lo explotó. Pero no solamente por México, sino por las personas con las que me relaciono, que son, te decía, chilenos, ecuatorianos, peruanos, gringos, mexicanos, italianos, españoles, franceses, argentinos, eh, que es un poquito también como realmente el placer y lo enriquecedor de viajar, que es poder como hurgar en mentes que no son parecidas a la tuya o que vienen de un lugar completamente distinto y terminan siendo parecidas a la tuya. Y el arte cumple en mi vida un propósito importantísimo que parte de realmente entender, o no sé, para mí el arte es como es como, es como un diario de la sociedad. Y entonces entender cómo a través de un objeto, de una pintura, de una foto, de una escultura, se está contando una historia que va mucho más allá de lo que es como física y tangiblemente. Entonces, pues sí, así. Me gustaría que pasemos a una de las partes más interesantes del podcast, una ronda rápida de preguntas. Yo te digo algo y tú me dices qué es lo primero que se te viene a la cabeza. Ok. Entonces, a ver, una marca que admires y por qué. Juan Valdés haciendo país. Un error de branding que ves todo el tiempo. Pensar que branding es solamente un logo, unos colores y un eslogan. Un libro que marcó tu visión creativa. 100 años de soledad. Un consejo de liderazgo que siempre aplicas. Escuchar. ¿Qué es más importante, estrategia o estética? Estrategia. Si Colombia fuera una marca, ¿cómo se vería? Como Colombia Tech Week. Y ojo con esta, que esta es la pregunta de la casa. Una pregunta que nunca te han hecho en tu vida, pero que siempre has querido que te hagan y que en este momento vas a responder. Uy, no, eso está muy difícil. Está demasiado difícil. No sé si no me la han hecho, creo que sí me la han hecho, pero me la pregunto yo y es qué más me gustaría hacer, además de la Valentina. Y, y la respuesta es que me encanta ser parte del From Zero to One de los negocios. Esa parte de empezar, que tú llamas tal vez lo más difícil, es a mí lo que más me emociona. Entonces, como acompañar procesos, empresas, negocios en esa fase de aparecer, me vuela la cabeza. Vale, vamos ya a la parte final de legado y cierre. Y me gustaría preguntarte lo siguiente. ¿Qué consejo le darías a un diseñador que tiene como el hambre, las ganas y que quiere emprender? Que se rodee muy bien porque hay mucha gente muy buena haciéndolo. Entonces, eh, va, seguramente el diferencial no va a ser lo que hacen, sino cómo lo hacen. eh, y rodearse muy bien, no solamente en temas equipo propio o un partner o lo que sea, sino también de quien se rodean van a empezar a salir sus clientes. Entonces, yo creo que es una respuesta como muy humana en el sentido de las personas que te rodean van a ser quienes van a definir tu carrera. Si tú pudieras dejar una frase tuya en una cartelera gigante y que absolutamente todas las personas de Colombia, de Sudamérica, la pudieran leer, ¿qué diría? Colombia, paraíso creativo, Para ti, ¿qué es el éxito? el balance. Vale, pues yo te quiero agradecer enormemente por habernos compartido un poco más de tu historia en este podcast. Realmente te debo decir que fue muy inspirador, fue muy, muy, muy inspirador. Como tú dijiste muy bien, en el Colombia Tech Fest como tal no nos conocíamos. Y bueno, nos presentaron. Yo dije, bueno, acá puede ser algo interesante. Y después, cuando yo busqué todo sobre la Valentina Design, debo admitir que yo me sentí mal y yo dije, soy un ignorante, yo como no la conocía antes, o sea, entonces realmente que te agradezco mucho por haber venido desde México, literalmente, y habernos dado el espacio en tu agenda, en este viaje que tienes a Colombia. Yo aprendí mucho,
aprendí mucho y estoy seguro que voy a empezar a ejecutar mucho de lo que dijiste porque diste como par tips para anécdotas que realmente son cosas que creo que a día de hoy me estoy cuestionando y estoy viviendo en mi proceso. Entonces te quiero agradecer mucho por eso y te quiero pedir dos últimos favores antes de que terminemos. El primero es que tenemos una tradición en el podcast y es que tengo este cuaderno en donde recapitulo como grandes mensajes, grandes reflexiones de todos los invitados. Entonces, una vez terminemos el podcast, me encantaría tener tu mensaje final por acá. Y ya el último favor es saber si tienes algún último mensaje o reflexión que quieras dejar para la audiencia. Nada, gracias por invitarme, ¿verdad? Último mensaje, creo que no, creo que ya se los dije. Todo lo que tenía que decir, que ni siquiera sabía que tenía que decir. Gracias por la invitación. Y esa persona que está ahí empezando su empresa, empezando su marca, hablemos. Muy bien, muy bien. Vale, muchísimas gracias por haber traído a la Valentina Design al mundo y por ser parte del podcast de la Academia del Éxito. Gracias. Sabía que te ibas a quedar hasta el final y me alegra que te haya gustado el episodio. Es por eso que no te olvides suscribirte en el canal y por favor déjanos un like, un comentario de qué te pareció y ayúdanos a compartiendo este contenido. Recuerda que con estas acciones tuyas vamos a poder traer a los mejores invitados y crear el mejor podcast de toda la región. Nos vemos en el siguiente episodio.